Can Yaman ha puesto en jaque a Demet Özdemir con una prueba de confianza, que la dejó temblando de vergüenza. Uf, qué papelón. A ver que os cuento todo el salseo. Resulta que todo el mundo hablaba de cómo Can y Demet, después de su relación que nos trajo de cabeza a todos, seguían con esa conexión tan rara. Y sí, yo también lo he visto, se les ve cómplices, se les ve que se entienden con una mirada. Pero, ¿hasta qué punto? Porque lo que pasó ahora, según me llega, es de traca. Imaginaros la escena, un evento, muchos focos, todo el mundo pendiente. Can, con esa sonrisa suya que derrite hasta el hielo, va y suelta una indirecta brutal. No directamente a Demet, claro, pero todo el mundo entendió que iba por ella. Algo así como, a veces para saber si alguien de verdad te quiere, hay que ponerle una prueba. Ver hasta dónde está dispuesta a llegar por ti. ¡Boom! Directo al corazón, ¿no os parece? Yo, para ser honesta, me quedé flipando. Can Yaman, que siempre va de tipo duro y seguro de sí mismo, montando este numerito para dejar a Demet en evidencia. A ver, que no dudo de que en las parejas haya pruebas y haya celos, pero hacerlo público así. Eso ya es otro nivel de drama. Lo que yo creo que está pasando es que Can no ha superado la ruptura, o al menos, no la forma en que terminó todo. Y ahora que Demet está feliz, triunfando con su carrera, sacándose fotos con otros tíos, pues a él le duele. Y en vez de hablarlo en privado, prefiere mandar estos mensajes subliminales a ver si reacciona. Muchos dicen que Can es un manipulador, que siempre quiere ser el centro de atención. Y sí, a veces me da esa impresión. Pero por otro lado, también creo que puede ser un tío que siente mucho y que no sabe expresar bien sus emociones. ¿O es que vosotros no habéis tenido alguna pareja que se ponía así cuando se sentía insegura? Pero volvamos a Demet. Pobre, debe haberse sentido hundida. Imaginaos delante de todos, escuchando a tu ex decir que te ha puesto a prueba. ¡Qué humillación! Yo creo que ella intentó disimular, poner su mejor cara de póker, pero por dentro debió estar que ardía. Y es normal, ¿quién no se enfadaría? Y esto, amigos, solo aviva más el fuego de los rumores. ¿Se odian ahora? ¿Se siguen queriendo en secreto? ¿Ha sido una forma de Can de pedirle perdón o de chantajearla emocionalmente? Yo sinceramente no me extrañaría nada que esta prueba tenga una doble intención. Quizás Can quiere ver si Demet aún siente algo por él, si se va a poner celosa o si va a reaccionar de alguna manera. Lo que sí tengo claro es que esta historia está lejos de terminar. La tensión entre ellos es palpable, y estas declaraciones solo le dan más leña al fuego. A mí personalmente me da pena Demet. Ella parece que ha pasado página, que está centrada en su trabajo, y que Can no la deja tranquila. ¿Y a Can, qué le pasa? ¿Está solo? ¿Está celoso? ¿O es pura estrategia para generar más prensa? Porque no nos olvidemos que ambos viven de la imagen pública. Y un drama así al final, les beneficia a los dos en cuanto a atención. ¿Pero a qué coste, no? A costa de la dignidad, de la privacidad. Ahora, después de esta prueba de confianza, ¿cómo creéis que reaccionará Demet? ¿Le ignorará por completo o le dará una respuesta pública que le haga arrepentirse de sus palabras?